Bien, nosotros de regreso hoy lunes 8 de agosto. Atención, mujeres, Día Internacional del Orgasmo Femenino. Pero Pedro, por Dios, del orgasmo femenino, Pedro. No del Pedro, masculino. femenino, ¿Eh? Así que, no, eso no, oye, una mujer no necesita necesariamente un hombre para tener un orgasmo, Pedro. Por favor, Pedro, tú eres un hombre ya adulto. Así que felicitamos a las mujeres que han experimentado esta experiencia y aquellas que van a celebrarlo por todo lo alto el día de hoy. Que hay mujeres, y el día se presta para Roberto, eso. que hay mujeres que tienen 30 y 40 años. Y no lo han experimentado. Nada. No. Por eso le digo, felicidades a las mujeres y tienen hijos y todo, y no lo han experimentado. Yo no lo creía. Por eso que felicitamos a las mujeres que han experimentado esta experiencia. Pero hoy no vamos a hablar de orgasmo, aunque muchas personas sí lo tuvieron cuando algunos titulares dicen, algunas personas destituyeron, algunos dicen que humillaron, otros dicen que cambiaron para que se pudiera dedicar a la reelección del actual presidente Luis Abinader. Me refiero al exministro Roberto Fulcar, quien hace poco dirigía los destinos de la educación de la República Dominicana y que hoy quedó como ministro sin cartera. Un poquito fuerte de ser ministro de Educación, uno de los ministerios más poderosos de cualquier gobierno en cualquier país, a ser ministro sin cartera. Es fuerte. Pero tenemos aquí un experto que sí conoce, amigo de Roberto Fulcar, luchó durante 2 años para que educación, el Ministerio de Educación, reivindicara muchas cosas que necesitan los maestros. Y estoy con Robert Frías, quien es presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, Filial Nordeste. Robert, tú eres parte de esta casa, ¿cómo tenerte nuevamente? Buenas tardes, hermano, un placer. Buenas tardes a todas las personas que están en sintonía en este programa, El Toque del Mediodía. Gracias por permitirnos estar aquí. Sí. Roberto Fulcar ha sido cambiado, destituido, no sé, movido, como tú quieras ponerlo, del Ministerio de Educación. ¿Cómo ustedes los profesores, y cuando digo ustedes los profesores, tú como presidente de la ADP, representa ese sector tan importante de la sociedad? ¿Lo ven ese movimiento como positivo, negativo, bueno, malo, regular? Bueno, fíjate, por el sentir popular, o sea, la reacción social que ha tenido la salida de Roberto Fulcar del Ministerio de Educación, podría parecer que el pueblo deseaba que fuera removido de su función Roberto Fulcar. Nosotros, una gestión con luces, con sombras, pero muchas más sombras que luces, y fueron diversos los escándalos de corrupción. No que lo diga Robert Frías, porque muchas veces quieren matizar con asuntos políticos una realidad institucional como es la que se vivió en el Ministerio de Educación durante la gestión de Roberto Fulcar. Vimos constantes denuncias en el Ministerio de Educación, lo ocurrido en INAVI, en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, las diversas protestas de los suplidores, la manera en la cual se desarrollaron una serie de licitaciones en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, pero además también algo penoso para el ministro de Educación, Roberto Fulcar, y para la gestión del presidente Luis Abinader, y es que Roberto Fulcar sale del Ministerio de Educación sin siquiera inaugurar un solo centro educativo en el país. Y nosotros podemos decir que en San Francisco de Macorís las actuales autoridades recibieron la escuela Elvi Dolora de Los Ciruelos en más de un 90% de construcción, pero de igual manera la escuela Espejo Tasilio de Peña Páez de Aguayo, y al día de hoy no ha sido concluida su construcción, y las autoridades, Roberto Fulcar se va sin inaugurar estos 2 centros educativos en San Francisco de Macorís porque no ha sido concluida su construcción. Pero algo fundamental es que una de las razones por las cuales sale, y esto lo voy a dejar como tema para que la sociedad pueda indagar, investigar y sacar sus conclusiones, uno de los problemas fundamentales por los cuales sale Amarante Baret del Ministerio de Educación es por un escándalo con los libros de texto. Pero lo mismo ocurre... Que no entiendo, escúchame Robert, no entiendo el asunto de los libros de texto, porque hay que cambiarlo tanto si es la misma historia. Te voy a dejar algunos elementos ahorita para la investigación. Para la investigación, ¿qué ocurre? Que esa misma situación que se lleva Amarante Baret del Ministerio de Educación llamada libro de texto,
Es la misma situación y realidad por la cual sale Andrés Navarro García, uno de escándalos también con los libros de texto, y ahora entonces... Sí, pero Andrés Navarro ahora renunció cuando fue candidato, él renunció. Sí, pero hubo una presión sobre los libros de texto, que no llegaron los libros de texto, que la casa editora, que se cambió el diseño curricular. ¿Y qué es lo que pasa con los libros de texto y la casa editora? Lo mismo ha ocurrido con Roberto Fulcar. Es un mal de los ministros, entonces. ¿Y qué ocurre con esto de los libros de texto? Explícanos, dando luz. Sería bueno, porque no en la salida de Roberto Fulcar no podemos verla así, porque la fiebre no está en la sábana. Ajá. No podemos ver así los libros de texto, escándalo de corrupción, sale en el periódico Diario Libre de manera recurrente, los libros de texto, Fulcar libros de texto, pero que el mismo Diario Libre le diga a la sociedad cuáles son las casas editoras por las cuales Roberto Fulcar tiene problemas. ¿Qué vínculo tienen esas casas editoras con los partidos políticos de la República Dominicana? Llámese Reformista, PRD, PRM, Fuerza del Pueblo. PLD. ¿Qué vínculo tienen esas casas editoras que son las que hacen salir los ministros de educación de mal parado? Entonces, vamos a ver cuáles son esas casas editoras y voy a avanzar algo, porque no quiero conducir, no quiero que la sociedad asuma lo que dice Robert Frías, sino que la sociedad puede investigar. Hay dos casas editoras en el país, no son dominicanas, hay una que es venezolana y otra española, que son las que han sacado todos los escándalos de los libros de texto, porque son casas editoras que cumplen con cierto nivel académico, estándares de calidad, que no lo cumplen esos comerciantes de la educación en la República Dominicana que se dedican a la producción de libros de texto. Entonces esas dos casas editoras son las que han actuado para que se le contrate o que esas casas editoras, esas licitaciones, puedan competir con ellas. No me voy a referir a esas dos casas editoras por la publicidad, pero si tú quieres yo te la puedo mencionar. Vale, eso no hay problema. Bueno, S&M y Santillana. Santillana S&M y Santillana. muy buena. Pero el Ministerio de Educación no te contrata esas casas editoras. De hecho, escúchame, Robert, yo recuerdo en la administración pasada un escándalo con unos libros que incluso hasta falta ortográfica tenían. Sí, eso fueron bueno, podemos hablar de lo 1000 por 1000 de Melanio Paredes, que no fue más que un copy-paste, y de hecho tuvo mucha dificultad porque hablaba de contexto. Robert, tú como presidente de la ADP, ¿hay necesidad de que cada vez que hay una nueva administración se cambien los libros de texto para la educación? ¿Y qué diferencia tiene? Porque hasta donde yo tengo entendido, prácticamente lo mismo con algunos dibujitos diferentes. Mientras la educación dominicana sea vista como un comercio, no podremos tener una mejor nación. O sea, la educación dominicana está concentrada en eso. Fíjate a quién nombra Danilo Medina. ¿Quién era el hombre de confianza de Danilo Medina Sánchez? Amarante Barret. Y conocimos lo que ocurrió con Amarante Barret cuando era administrador de la sede. ¿Qué ocurre después? Andrés Navarro García. Andrés Navarro García fue canciller de Danilo. ¿Y a dónde lo trae el Ministerio de Educación? Roberto Fulcar fue el jefe de campaña y quien buscó los recursos para la presidencia de Luis Abinader, para el Ministerio de Educación. Entonces, no hay una política gubernamental para beneficiar o impactar la sociedad en términos de rendimiento académico, para beneficiar la comunidad educativa, para beneficiar los sectores populares. Y ahora, el nuevo designado ministro de Educación, debemos ver a cuáles sectores representa o qué sector representa, para nosotros poder entender cómo ha sido vista la educación de la República Dominicana. Tiene una larga data como educador, una persona que siempre ha estado estrechamente ligada a la educación en la universidad que él es parte de ella. También ha estado con ustedes los profesores, ha trabajado en muchos congresos, talleres y eso. Y yo entiendo que es una persona quizás calificada para el puesto. En cuanto a perfil y currículum, sí. Ahora bien, hay que ver, de comparar ese perfil con las acciones y el sector que pueda representar. Podemos ver esa universidad, y lo voy a decir con toda responsabilidad, la universidad que él es dueño, amo y señor, es su derecho, porque en este país el derecho a la industria, a la empresa, eso está bien. Claro. Ahora bien, te voy a dar un dato. Cuando ingresan los profesionales de otra área a educación, esa universidad programó habilitación docente en 3 meses. O
sea, en 3 meses la universidad te va a preparar a ti, tú que eres ingeniero, eres médico. Hay muchos médicos, ingenieros que se han insertado al sistema educativo y lo han hecho de manera responsable y como si fueran profesionales que hayan estudiado pedagogía, pero no la generalidad. Y esa universidad le dijo a profesionales, mire, usted es médico, en 3 meses usted está habilitado para ser docente. Entonces, es un comercio. La educación de la República Dominicana ha sido convertida en un comercio y no debe ser así. Mire, por eso nosotros tenemos, cuando nos miden con los parámetros internacionales, vamos a salir en todo momento bajo los estándares. Sí, pero Robert, escúchame que te interrumpa. Es verdad, el gobierno ha sido deficiente, pero tenemos la otra parte, la contraparte, que principalmente la Asociación Dominicana de Profesores, que debe de velar porque sus miembros estén a la altura. Y hemos visto, y no es un secreto, una de las carreras que tú vas y te da, ¿cómo se llama? El test psicológico para ver tus capacidades, para cuál tú puedes hacer una profesión donde tú tengas más afines, o tu perfil, ¿verdad? Sea más afines. Y vemos que cuando tú no da para médico, no da para ingeniero, no da para contar, no da para vaya a estudiar medicina. Y vemos una gran cantidad, magisterio. Y vemos una gran cantidad de profesionales, y bueno, y las universidades son de las carreras donde más profesionales se gradúan cada año, que es de magisterio, que es una de las carreras incluso que el gobierno paga mejor. Ahora bien, la calidad del magisterio dominicano, del profesor dominicano, ¿está a la altura? Porque yo tengo mis dudas, Robert. Mira, ahí tenemos 2 variables a tomar en cuenta. Lo primero es un problema del sistema, que la educación ingrese, a la carrera de educación ingresen la mayor cantidad de personas o los que tengan o no las competencias. Eso es el sistema que debe determinarlo. Pero el sistema entendido, el sistema comercial, que es donde gira el entorno, donde gira todo este debate, ese sistema comercial es lo que entonces te va a decir a ti, bueno, usted no puede hacer otra cosa, vaya y estudie educación. Lo hacen las universidades privadas y las universidades públicas. Sí, no, pero está bien. Entonces, es un todo el mundo tiene derecho a estudiar lo que quiera al final. Pero ustedes como ADP, cuando llega un profesor graduado, o sea, ¿qué filtro tiene para ver si ese profesor tiene la calidad, la capacidad, el conocimiento para insertarlo al sistema educativo público, que lamentablemente, ¿verdad?, los hijos machepas son los que estudian en el sistema educativo público, pero esos profesores están capacitados? Bueno, el Ministerio de Educación desarrolla lo que llama concurso de oposición docente, y allí es que se entiende, allí es que los docentes son evaluados para determinar si pueden ingresar o no al sistema educativo. Entonces, pero para Robert, la otra parte, hablando del ADP. La otra variable la otra variable es una minuta básica de economía. Mientras mayor demanda, ¿verdad que sí? Mayor oferta. ¿Qué ha ocurrido? Que la sociedad ha entendido que la carrera de educación es la que le resuelve la vida a los dominicanos por algo fundamental, que es la escaristía de empleo en la República Dominicana. La falta de empleo, y que todo el mundo va a estudiar educación, pero de igual manera, estamos hablando de educación porque es lo que el sindicato, el gremio que nosotros representamos, pero de igual manera pasa con los médicos, con los ingenieros, con los contadores. Podemos ver aquí con los abogados, que en todas las carreras tú vas a tener decenas y decenas pero Robert, desempleados. Espérate. Sí, pero Robert, yo lo que quiero es, o sea, porque el tiempo de televisión es corto, puntualizar algo. Sale Roberto Fulcar, bien, quedan los profesores, los maestros, ustedes. El sistema educativo de aquí, tú lo has mencionado, es deficiente. Nuestros estudiantes de las escuelas públicas son los de menor categoría en cuanto a calidad de los conocimientos que adquieren en las escuelas públicas. Entonces, ¿qué está haciendo la ADP para mejorar? No es que estoy diciendo que los profesores no, es para mejorar esos profesores que vienen de un sistema que tú acabas de mencionar, el sistema de universidades, que es más capitalista, más del dinero, más de que ven tú, entras y toma un título y vete. O sea, ustedes tienen que hacer algo por nuestros hijos. Incluso, un dato, el costo por estudiante que pagamos nosotros en nuestros impuestos es el más costoso de Latinoamérica, que ronda desde los 1.000 hasta los $1.800 al año por un estudiante, más costoso que cualquier colegio promedio que tiene una mejor calidad. No es el más costoso, no es el más costoso. Bueno, no es el más, disculpa ahí, no es el más costoso de América Latina. Bueno, al contrario, es
es uno de los que tiene menor costo, porque hay una menor inversión pública en el Ministerio de Está bien, Educación. pero Nosotros no somos el país. No, pero perdón, yo no te estoy hablando del ministerio, te estoy hablando el costo por estudiante. El costo per cápita por estudiante no es el más alto de América Latina. No es más alto, pero estamos dentro ni de. Ni está tampoco, no, mira. Claro que sí, no, Robert, pero dime no qué está. otro país anda por encima de los $1.800 un estudiante al año. Mira, te voy a decir, porque estuve recientemente revisando el informe de la UNESCO, y la República Dominicana no es el país que tiene mayor inversión en educación. Pero es que lo del estudiante es de segundo nivel. Cuando tú tienes la inversión del Estado en educación, entonces los estudiantes pasan a ser secundarios. Y nosotros no estamos rankeados. 4% de sí, pero no estamos rankeados en los que tienen mayor inversión. Sí, somos de los que menos sí, inversión. Pero, perdón, dentro de la República Dominicana, el Ministerio de Educación tiene un 4%. Sí, pero no somos tampoco el que tiene mayor inversión, ni estamos rankeados dentro de los que tenemos mayor inversión en América Latina. Ni siquiera en el Caribe. Pero el costo por estudiante no se relaciona tampoco. No es el más. Bueno, Ahora bien, debemos, y es un compromiso, porque la educación no es del ADP, la educación no es del profesor, la educación es de todo. Y si no hay una política gubernamental que impacte en términos significativos la calidad de la educación dominicana, entonces aunque el profesor ponga su esfuerzo, aunque el estudiante ponga su esfuerzo, pero si no hay una política de Estado no hay posibilidad. De igual manera, si el docente no tiene la disponibilidad o si el estudiante no tiene la disponibilidad. O sea, la educación es un asunto integral y podemos nosotros tomar decenas de parámetros. Por ejemplo, en la escuela pública hay una asignatura que se llama Formación Integral Humana y Religiosa. Se deja de lado lo de formador, se deja de lado lo integral y simplemente se trabaja lo religioso. Pero es una educación dogmática, no una educación cientista, porque el propio diseño curricular, la misma política educativa te dice a ti que el estudiante no puede desarrollar el pensamiento crítico, porque el mismo sistema le pone limitaciones. Nosotros tenemos un diseño curricular por competencias, que eso está desfasado. ¿Qué te dice a ti un diseño curricular por competencia? Que tú vas a formar ciudadanos, vas a formar profesionales con un modelo para las zonas francas. Así es. Entonces, ese es el modelo que tenemos. ¿Puede el ADP cambiar ese modelo? No lo podemos cambiar. Ahora bien, Robert Frías, como profesor desde el aula, puede hacer aportes. Pero ¿qué ocurre? Que tú tienes un diseño curricular que te dice a ti que hay que agotar todo ese contenido durante este año escolar. Pero que ese contenido pero ese contenido, pero no hay tiempo para agotar. Tú dices, tú como profesor desde las aulas puedes aportar. Entonces, si tienes que desarrollar todo el contenido en cada tema, puedes poner tu poquito de arena para contribuir un poco con sí, esto, pero hay que este currículum que tú dices, y que esto por competencia que tú dices que está desfasado, y estoy de acuerdo contigo, pues no afecte tanto a los niños. Sí, pero mira qué ocurre. Cuando yo me detengo a trabajar un contenido a profundidad, que entiendo que es de importancia para mis estudiantes, viene el propio sistema y me dice, Robert, tú estás atrasado en el contenido, tienes que trabajar el contenido, porque no estamos trabajando, no se está formando para la calidad, no se está formando, se está cuantificando el contenido. Okay, tú trabajaste ese contenido, tú cumpliste con el Ministerio de Educación. Ahora bien, no hay un sistema riguroso para determinar el nivel alcanzado de esos estudiantes sobre esos contenidos trabajados. Que ahí es que está el problema. Y eso no lo puede cambiar la ADP, eso no lo puede cambiar el profesor, eso no lo puede cambiar el estudiante. Es un sistema que está diseñado para eso. Eso yo lo entiendo, el sistema está y todo. para que los niños... Lo que yo no entiendo es, que tú te vas a cualquier escuela pública y hay muchos profesores que no están acorde ni siquiera con la tecnología que estamos usando hoy en día, con datos. Tú le preguntas, hay profesores que son eminencia, pero hay otros, óyeme, que tú te sientas con ellos y dejas mucho por ese es un problema social. Sí, y si nos vamos al Ministerio de Educación, desde los técnicos nacionales, técnicos regionales, yo no me voy no es el docente, yo me voy es el sistema. El ADP, ¿qué puede hacer el ADP? Pero antes tenemos esto para que tú compartas, porque es la idea de la salida de Roberto Fulcar. Esta mañana tenemos la información sumamente de último minuto. Él visitó la Cámara de Cuentas solicitando una auditoría, como mencionó en el día de ayer, una auditoría administrativa y financiera de su gestión. Vamos a escuchar, señor director, a Roberto Fulcar esta mañana cuando llegó a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Hemos visitado la mañana de hoy a esta Cámara de Cuentas para solicitar una auditoría financiera y de procesos
a mi gestión de 2 años frente al Ministerio de Educación de la República Dominicana. La comunicación que hemos dirigido dice lo siguiente: señor José Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente Cámara de Cuentas de la República Dominicana, su despacho. Asunto: solicitud de auditoría financiera y de procesos. Distinguido señor Ramírez, luego de extenderle un cordial saludo, me dirijo a usted a los fines de solicitarle interponer de sus buenos oficios para que se realice una auditoría financiera y de procesos a toda nuestra gestión, la cual comprende los periodos establecidos del 17 de agosto al 31 de diciembre del 2020, del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2021 y del 1 de enero a la fecha de término de nuestra gestión, miércoles 3 de agosto del presente año 2022, y que el alcance incluya la verificación de los procesos de contratación, ejecución de pagos, adquisición de bienes y servicios, compras, entradas y salidas de inventarios, nóminas, así como cualquier otro renglón de interés durante la vigencia de nuestra gestión en el Ministerio de Educación. Esta solicitud la hacemos con el propósito de transparentar todas las operaciones y actividades realizadas en los periodos que abarcan el ejercicio de nuestra gestión en el Ministerio de Educación. Agradeciendo su atención a nuestra solicitud, Roberto Fulcar Encarnación. Este es un acto de coherencia con lo que ha sido toda mi vida, de ética y de transparencia. Hoy les digo, el tiempo pondrá cada cosa en su lugar. La última frase me llamó poderosamente la atención. El tiempo pondrá cada cosa en su lugar. ¿Eso será una amenaza, una advertencia? ¿O qué querrá decir el exministro de Educación, Roberto Fulcar? Robert. Bueno, en su expresión, en la lectura del discurso, hay un matiz político y su rostro es muy expresivo. Hay algo que se llama el lenguaje del discurso, el lenguaje corporal del discurso. Sí. Su mirada está se logra observar apagada, en él. pálida. Pero si esa auditoría, si la Cámara de Cuentas auditaría el Ministerio de Educación, nosotros esperamos, hay algo fundamental ahí que debe salir. ¿Qué se puede esperar en esa auditoría? Y debe salir, si sería una auditoría seria, y es que el Ministerio de Educación dio una charla a los profesores para reportar los impuestos, de cómo se debe hacer el reporte de los gastos educativos. Esos impuestos se reportan y la DGI devuelve a la institución para la cual usted labora esos impuestos. Los profesores reportaron los impuestos por gastos educativos, la DGI depositó al Ministerio de Educación esos recursos y el Ministerio de Educación a ningún docente en la República Dominicana le hizo devolución de los gastos educativos. Entonces, esos cuartos deben aparecer ahí, en esa auditoría. ¿Cómo? Los zapatos virtuales, por más de 400 millones de pesos, deben aparecer en esa auditoría. Zapatos virtuales. Los zapatos virtuales, la denuncia que hiciera un medio de televisión a nivel nacional, donde se presentó una licitación por más de 400 millones de pesos para la adquisición de zapatos en el año escolar de docencia virtual o a distancia, como se le quiera llamar. Entonces, zapatos para quedarse en su casa. Exacto. Ok. Pero entonces, estoy poniendo algunos temas. Porque no y los libros me dicen que al final los libros virtuales también deben aparecer ahí, porque son más de 1.800 millones de pesos, de los cuales esa casa editora tienen el 50% pagado. Robert, porque salió público también que esa casa editora ya se le pagó el 50% del costo total de esos libros. Robert, ya para finalizar, y tú como amigo de Roberto Fulcar. No, él fue de la izquierda una vez, un renegado. ¿Qué tú crees que ese movimiento que hizo el presidente fue por un mal manejo del ministro dentro de lo que es el Ministerio de Educación? ¿Fue un movimiento político? ¿Fue presiones empresariales? Tiene todos los componentes que tú acabas de mencionar, todas son correctas. Sí, fíjate, claro, hay dos de estas que se conectan, y es
la denuncia que sale en un medio de circulación nacional de manera recurrente durante toda una semana sobre el mal manejo del ministro Roberto Fulcar en el Ministerio de Educación, pero esto se conecta con a quien designan como ministro de Educación. Lo primero es que estaba sonando otra persona para el Ministerio de Educación. Después salen con el recién designado ministro que representa el cartel de Santiago. El sector. Aclara eso del cartel de Santiago, Robert. No, porque cartel no quiere, no está... Cartel no está, cartel no está limitado simplemente al narcotráfico. Sí, pero cartel se conoce mayormente puede existir, puede existir un cartel comercial, claro, un cartel de medios un cartel de medios de comunicación. En un término más manejado que la sociedad lo puede entender. Pero se malentiende y más en nuestra sociedad. Bueno, pero estamos dando los detalles entonces. El clúster es un poquito más. ¿Pero cómo así cartel? Sí, ¿Qué cartel de Santiago? Cartel económico. Yo diría un clúster. No, es un cartel económico, porque si bien nos damos cuenta, ese grupo de Santiago es quien dirige, o sea... ¿Y cuál es ese grupo de Santiago? Los empresarios y los comerciantes. ¿Cómo? Los comerciantes. ¿Quién cabe ese grupo de Santiago? Bueno, ahí sabemos... Pero dilo. Lo que pusieron a Raquel Peña, como vicepresidenta. Gracias, pero dalo ahí, Robert. Dalo ahí, aquí andan en San Francisco, han tirado la DNCD. Lo que pusieron a Raquel Peña como vicepresidenta. Entonces, dentro de ese grupo está el recién designado ministro, porque podemos visualizarlo, sus empresas. Sí. ¿Crees que va a ser un buen trabajo? ¿Crees que va a ser un buen trabajo? Esperemos que sí, porque lo que pueda ocurrir en la educación y la reacción social que pueda haber con relación a la administración del recién designado ministro de Educación, entonces la sociedad deberá reaccionar si no hace una buena gestión. Ahora, si hace una buena gestión, entonces esa misma sociedad le va a reconocer y le va a aplaudir. Y que se observen en el reflejo de Roberto Fulcar. Gracias, Robert, por visitarnos y dando tu opinión con respecto a este movimiento que ha hecho el presidente Luis Abinader con una persona que fue quien manejó su campaña electoral, una persona muy cercana en uno de los ministerios más poderosos de su gobierno, pues lo acaba de cambiar. Eso de cartel, hay que investigar. Aquí andan arreglados. Vamos a la pausa mejor. A celebrar.